Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, compañera presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros asambleístas. Legislar por la garantía de derechos, sin lugar a dudas, rebasa el tema de la coyuntura política y permite, ante todo, llegar a consensos necesarios. Legislar en derechos no solamente es el beneficio individual, sino también garantiza mejores condiciones de toda una sociedad. Tuvimos la oportunidad, igual que con un compañero legislador, con Roberto, de ser parlamentarios andinos, representar al país y acompañamos un proceso a la Defensoría del Pueblo para la construcción de manera participativa del proyecto de ley que hoy estamos discutiendo. Este proyecto, la Defensoría del Pueblo lo trabajó con las organizaciones de la sociedad civil durante 5 años. Y es, como se decía acá, importante que la Asamblea hoy constitucionalice una ley de los derechos del adulto mayor. En los instrumentos internacionales y en la propia Constitución se prohíbe todo tipo de discriminación y cuando hablamos de derechos de las personas, en este caso del adulto mayor, quisiera insistir algo que se discutía en este proceso de construcción de la ley. Se trata el objetivo central de impedir, evitar y hasta sancionar la discriminación por edad. Se decía que ese es el objetivo fundamental de esta ley. Y yo creo que deberíamos centrarnos precisamente en eso, en garantizar que estos derechos tengan la posibilidad real, ese ejercicio real de ejercer el derecho sin ningún tipo de discriminación. Y alguien desde los actores de los adultos mayores nos hacía una reflexión que es importante recordar, al menos lo considero así, y nos decía que una ley de derechos del adulto mayor no debe ser invocada únicamente para el adulto mayor. Y le comparaba el proceso del envejecimiento a lo que es una procesión. Y se decía, en una procesión todos estamos ahí, unos más adelante, otros en la mitad y otros van atrás, pero todos vamos en la misma procesión. ¿Esto qué implicaba y cuál era la lección que nos querían dar, especialmente con quienes socializábamos de este proyecto de ley? Tenemos que entender de que este proyecto de ley no es, como se decía acá, para el viejecito, para el que pasó el límite de la edad. No, este proyecto de ley, ante todo, debe tender a construir una nueva cultura del envejecimiento en toda la sociedad. Capaz que los jóvenes, que son potenciales adultos, que los adultos, que son potenciales adultos mayores, asumamos una conducta diferente respecto de lo que es el proceso del envejecimiento. Entonces, debatir estos temas del derecho implica también poner al debate desafíos y retos que tiene el Estado y la sociedad en su conjunto. Derechos del adulto mayor no puede entenderse como derechos únicamente de las personas que tienen acceso a una jubilación, sí, de ellos también, pero de aquellos principalmente que llegan a una edad adulta mayor de envejecimiento después de haber entregado su vida y no tienen protección alguna. Por eso es que yo quiero, compañero presidente, poner 3 temas al debate. El tema del derecho al trabajo, que ya se decía acá y con los cuales concuerdo con todas las intervenciones. Es necesario, por ejemplo, poner a discusión y al debate cuánto al aprobar esta ley de derechos del adulto mayor dejamos nosotros vigente
en la LOCEP, especialmente los artículos que indican que cumplidos los 65 años de edad, se habría llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, independientemente del grado en el cual se encuentran ubicados, sin que pueda ascender. Miren ustedes, es un tema puntual que yo invito a la comisión y a todos a ponernos, o sea, a debatir estos temas. Esto implica realmente esa discriminación de la que inicié hablando. Me parece fundamental decirlo eso. Igualmente en la propia LOCEP, los servidores y servidores de los 70 años de edad que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto. Yo creo que son aspectos importantes que hay que buscar una salida, porque aquí lo que se trata es de resolver los problemas que impiden ese ejercicio pleno del derecho. Hay otros temas que también pongo a discusión y que van más allá de la aprobación de la ley. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuánto de la población que se ha dicho acá, adulta mayor, en estado inclusive de jubilación, tienen acceso actualmente? ¿Será lo mejor que cambiar esta sociedad a partir de provocar desde la ley una cultura diferente? El garantizar la responsabilidad del Estado de que todas las personas adultas mayores tengan el acceso a la seguridad social, pero especialmente la corresponsabilidad de la familia, para que la familia que está en condiciones también asegure a sus adultos mayores. Esos son los grandes temas que están aquí y en el mundo entero, porque muchas veces la esperanza de vida que ha mejorado, que ha crecido, es importante noticia, pero al mismo tiempo son problemas a resolver. Por ejemplo, el sistema de aseguramiento social universal. Cuando hablamos de un sistema de protección y de inclusión del adulto mayor, la pregunta y el debate también debería ser, ¿cuánto de los bonos que hoy se dan a las personas adultas mayores están ligados precisamente a esa condición de doble vulnerabilidad de adultos mayores y de pobres o de la pobreza? Entonces, necesariamente, compañero presidente, estos son los temas que tenemos que asumirlo con gran frontalidad para decir precisamente que si hay algo y si es que hay las cosas plenamente identificadas, hay que solucionar esos problemas. Y me quiero referir a lo que aquí principalmente debería contemplar, compañero presidente de la comisión. En la ley no se puede dejar de pasar que cualquier servidor público o institución pública o privada que vulnere estos derechos a través de norma secundaria, como es precisamente un acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial 94 del Ministerio del Trabajo, hasta ahora vigente, quien condiciona especialmente el acceso al incentivo de la jubilación para las personas que no hayan o que no tengan un permiso, una autorización, en este caso del organismo de planificación, para el pago de ese incentivo. Son los temas que, si es necesario ponerlos al debate y buscar mecanismos, deberían contemplar como la derogatoria de ese acuerdo ministerial 94 que está en manos de un ministro y que, por lo tanto, ¿no es cierto?, eso daría y pondría al frente, y no simplemente reclamos que de pronto son justos y legítimos, pero que, compañero presidente, en la Comisión de Educación llegó un comunicado la semana anterior en donde se nos hace conocer, para información de ustedes, para que vean que el tema no es de ahora, es de siempre, y con esto finalizo porque es importante que se conozca. Se ganó por medio de sentencia una demanda al Estado de 900 millones de dólares, señoras y señores asambleístas. ¿Y saben de qué?
de no haber aportado 30 años a la seguridad social a los maestros que se consideraban bonificados, no a los últimos de este año ni de los 10 años anteriores, de los maestros que trabajaron hasta el año 2007. Mire usted, entonces aquí hay que encontrar la medida correcta para que los de ayer, que jamás entendieron los derechos y la vulnerabilidad de las personas que hoy son adultos mayores, tengamos la posibilidad de resarcir esos derechos. Y para lo cual implica fortalecer siempre un Estado que tenga la capacidad de dar respuesta de manera prioritaria a esos derechos. Y fundamentalmente en nuestras manos está, cuando aprobamos presupuesto, cuando aprobamos leyes económicas, de poner en primer lugar la responsabilidad y la garantía de derechos del Estado en salud, en educación, en seguridad, en protección para los adultos mayores. Esos son los temas que me permito hacer llegar a la comisión. Lo haré por escrito. Presenté una ley que, ante todo, de manera puntual, lo que hace es proponer que el sistema de protección del adulto mayor tenga niveles. No podemos tener 27 organismos o ministerios en este sistema. Eso a lo mejor complica, pero sí los 27 distribuidos en niveles de planificación de política pública, de protección de política pública y de evaluación y ejecución de política pública. Podría ser un mecanismo que nos permita evaluar de mejor manera el cumplimiento de los derechos tanto del Estado, de la sociedad y de la propia familia. Muchas gracias, presidente.